Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Yo te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Más que a la vida, te deseo. Más que cada día, te deseo. Más todavía, Jesús. Yo te deseo. Más que a la vida.
te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Como el siervo que brama por las aguas, Señor, así clama por ti el alma nuestra. Hola, un saludo para todos. Qué bueno poder encontrarnos una vez más a través de este medio. Para mí siempre es un momento especial poder compartir la palabra que Dios ha hablado a mi vida y que espero que hable a su vida. Recuerde que la palabra no es para enseñar, sino primero la palabra nos habla a nosotros y después ya nosotros podemos compartir con los demás. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 7, del 24 al 30. Libro de Marcos, capítulo 7, 24 al 30. Voy a leer, dice así la palabra. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. El tema para esta semana es una pregunta. ¿Estás disfrutando del pan de los hijos? ¿Estás disfrutando de ese pan que Dios tiene para sus hijos? Normalmente cuando se enseña esta historia, el enfoque siempre es la mujer, la fe de esta mujer. Fue una fe tan sorprendente que dice la Biblia que Jesús se maravilló de la fe de ella. Se sorprendió, quedó admirado. O sea, Jesús no había encontrado una fe tan grande entre su nación judía como lo encontró en esta mujer extranjera. Era digna de admiración por su fe. Y la mayoría de las enseñanzas giran en torno a esta mujer, y creo que es un ejemplo que debemos de estudiar, de aprender y de imitar. Pero al estar leyendo la historia, a mí me tocó el corazón las palabras que Jesús le dijo a esta mujer. Cuando él le comenta y le dice, Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y cuando yo leí eso, inmediatamente vino a mi mente dos preguntas. La primera pregunta es: ¿quiénes son esos hijos a los que les toca recibir primero el pan? Y la segunda pregunta: ¿qué es ese pan que se le da a los hijos? Porque no está hablando de un pan físico. Dije, bueno, ¿qué es ese pan que se le da a los hijos? ¿Y quiénes son los hijos a los que van a recibir ese pan? Y esas son las preguntas que quiero contestar hoy, y añadí una tercera pregunta, que eso ya es la aplicación personal para ti y para mí. Entonces, la primera pregunta que quiero responder es: ¿quiénes son los hijos? Los que son receptores de ese pan. Cuando dice, deja que primero se sacien los hijos. ¿Quiénes son los hijos? En la Biblia hay muchísimos textos que hablan que Dios escogió de una manera sobrenatural, de una manera por gracia, por misericordia, a una nación que se llama Israel. Romanos capítulo 9, versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente dice: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios.
Él, o sea, Dios, les reveló su gloria, hizo pacto con ellos, les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Mire, fue un acto de gracia y de favor. No, Dios eligió a Israel no porque era una gran nación, era una nación poderosa, era una nación sabia. No. Dios lo escogió por una elección libre de su corazón. Él tuvo misericordia de Israel cuando no era nada. Y Dios se le reveló a Israel. Dios le mostró su gloria, Dios le dio sus mandamientos, Dios le dijo cómo relacionarse con Él, cómo adorarlo. Dios les dio un pacto, Dios les dio promesas de bendición. Israel fue receptor de todo el favor y la gracia de Dios como ninguna otra nación lo había recibido. Fue una nación favorecida. En Génesis 12, del 1 al 3, también en la Nueva Traducción Viviente, dice: y el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Toda la familia de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahí está el origen de la nación de Israel, en ese hombre, Abraham, de 70 años, su esposa Sarai, de 60 años. Y ella no podía tener hijos. Ellos vivían en una nación idólatra, una nación que adoraba todo tipo de ídolos, que hacía pactos con demonios. Y Dios escoge a Abraham y lo llama a salir de ahí, lo llama a dejar todo, su tierra, su cultura, su familia, sus tradiciones, y ir al lugar donde él lo iba a plantar y de él iba a formar una nación. Y hace un pacto de bendición con Abraham. Dice: y te bendeciré y haré famoso tu nombre. Y a través de tu vida, a través de tu nación, de tus descendientes, bendeciré a todas las familias de la tierra. Todas esas promesas y pactos fue iniciativa de Dios, fue por la gracia de Dios. En Éxodo 19, 5 y 6, Nueva Traducción Viviente, dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Ese es el mensaje que debe transmitir a los hijos de Israel. Una vez más, Dios le dice a Israel: yo les he elegido para que sean mis representantes en esta tierra. A través de ustedes van a enseñarle a las naciones quién soy yo. Ustedes guiarán a las naciones a que vengan a adorarme, a que me conozcan, a que me sirvan. A través de ustedes llevaré mi bendición a toda Israel iba a ser un instrumento escogido por Dios para llevar su gloria a todas las naciones de la tierra. Eso dice en Zacarías capítulo 8, del 20 al 23, la Nueva Traducción Viviente dice: escuche, el Señor de los ejércitos celestiales dice: gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad le dirá a la gente de otra: vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice: en aquellos días 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán: por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. Entonces Dios se le escoge, Dios se le revela, Dios hace un pacto de bendición con la nación de Israel para que a través de ellos le compartan, ellos sean el conducto, el canal para que el nombre de Jehová sea conocido en toda la tierra y las naciones de toda la tierra vengan a adorar, vengan a servir, vengan a rendirle adoración al único Dios verdadero. Dios escoge a Israel como un tesoro
como una nación especial para Él. Tristemente, la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como su Mesías Salvador. Cuando Jesús viene, Él era el Mesías prometido, el que iba a hacer realidad la promesa de bendición para la nación de Israel, y ellos lo rechazan. Solo una minoría recibió al Salvador prometido. Solo un pequeño grupo. De hecho, cuando Jesús subió al cielo, dice que había 500 personas, 500 discípulos. Y después, cuando Él se va al cielo, solo quedan 120 fieles que se quedan en el aposento alto. Entonces, una pequeña minoría de los miles de judíos fueron los que recibieron, los que creyeron, los que aceptaron al Mesías Salvador. A través de su muerte, Jesús, a través de su muerte en la cruz, Él abrió la puerta para que las demás naciones sean recibidas como pueblo o como hijos de Dios. Y eso es importante, antes de leer los pasajes, decirles que cuando Jesús muere en la cruz, nos abre la puerta a todas las demás naciones, a todas las demás razas de la tierra, para que formen parte del pueblo especial, de la familia, para que nos convirtamos en hijos legítimos de Dios. Mire lo que dice la palabra. Juan 1 del 10 al 12, Nueva Traducción Viviente. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los suyos, vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Fíjese. O sea, muchos judíos no lo recibieron. Pero eso abrió la posibilidad para que ahora todos, sin importar, ya no solo judíos, todas las naciones que pusieran su fe, su confianza en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, llegaran a ser hijos de Dios, llegaran a ser parte del pueblo de Dios. En Romanos capítulo 9, del 6 al 8, la Nueva Traducción Viviente, Pablo lo dice de esta manera. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Escuchen eso. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham tuvo también otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Abraham tuvo no solo un hijo, no solo fue Isaac. Antes de Isaac tuvo a Ismael. Y después que murió Sara, él se volvió a casar y tuvo otros hijos. Pero el pacto no era con todos los hijos de Abraham, sino el pacto solo era con el hijo que Dios le había prometido, el hijo de la promesa, que era Isaac. Entonces, no por ser descendiente de Abraham, no por ser de la raza judía, automáticamente uno era hijo de Dios. Eso es algo importante que entendamos. Y la Biblia está explicando, dice, no es solamente eso, dice, no, hay gente que desciende del linaje de Abraham, los judíos, pero no son hijos, no son pueblo de Dios. Y hay personas que no son descendientes biológicos o genéticos de Abraham, pero son hijos de Dios porque han recibido a Cristo a través de la fe. Miren lo que dice ahora Efesios capítulo 2, del 11 al 18. Esto lo explica más claro. Efesios 2, del 11 al 18, Nueva Traducción Viviente, dice: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. Porque los judíos pensaban que los hijos de Dios, que el pueblo de Dios eran ellos, porque eran descendientes carnales de Abraham. Y las otras naciones, como no venían de Abraham, eran paganos. Dice, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, pero no su corazón.
en esos tiempos, ustedes, los gentiles, vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Escuchen, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre ellos quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos los que han creído, sean judíos o sean gentiles, podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Qué tremenda palabra, qué tremenda promesa. Poderosa la explicación de la Escritura. Dice, antes no éramos el pueblo de Dios, antes no éramos hijos de Dios. Pero cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él abrió la puerta para que ahora, tanto los judíos que creen en Él, como los gentiles, los que no somos judíos, que creamos en Él, pasáramos a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, todos los que hemos creído en Jesucristo, sin importar nuestra nacionalidad, nuestra raza, somos hechos hijos de Dios. Pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, en la antigüedad, el pueblo de Dios eran los israelitas. Después de la muerte de Cristo, se rompió esa barrera. Y ahora el pueblo de Dios ya no es alguien porque tiene una nacionalidad judía, sino el pueblo de Dios son aquellos que han creído en Jesús, que han recibido por la fe su sacrificio que Él hizo en la cruz. Y entonces pasamos a formar un pueblo nuevo, un pueblo especial, un pueblo que ahora Dios hace pacto de bendición con nosotros porque somos parte de su pueblo, somos sus hijos. Qué maravilloso es eso. Y antes no lo teníamos, antes estábamos excluidos, pero ahora, a través de la muerte de Cristo, tú y yo, que hemos creído en Él, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Dios ha hecho un pacto de bendición sobre ti, sobre nuestra vida, para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Entonces, todos los que han aceptado a Cristo, los que han puesto su fe en Jesús, en su obra que Él hizo en la cruz, son hijos de Dios, son pueblo especial de Dios. Para ellos es la bendición de ese pan. Y ahí pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el pan que le pertenece a los hijos de Dios? Ya sabemos que los hijos de Dios ya no es una raza o un pueblo, sino es todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es el pan que nos pertenece? Como hijos de Dios, debemos entender que somos receptores de una gloriosa y rica herencia. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, Nueva Versión Internacional: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dice que ahora que somos pueblo de Dios, hijo de Dios, Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y luego el versículo 17 al 19, Pablo ora por todos los hijos de Dios y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado,
cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Mire, Pablo está diciendo, mire, yo voy a orar por ustedes, porque quiero que entiendan las grandes y ricas, maravillosas bendiciones que Cristo nos ha dado. Quiero que entiendan, dice Pablo, que ahora que eres hijo de Dios, que eres pueblo de Dios, tú tienes acceso, tú tienes derecho a disfrutar una herencia maravillosa, unas promesas grandiosas que Dios ha dado, ha preparado para todos sus hijos, para todos los que pertenecen a su pueblo. ¿Y cuál es esa herencia grandiosa? Efesios 1, del 4 al 7, menciona algunas cosas, no son todas, pero escuche, dice, Efesios 1, del 4 al 7, en la Nueva Versión Internacional, dice, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Parte de esa herencia es que somos redimidos por la sangre de Cristo. Recuerden que éramos esclavos del pecado. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra libertad. Ahora hemos sido redimidos, somos libres, hemos sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados a través de la sangre de Jesús. Un día que bajaron a un paralítico del techo, ¿recuerdan la historia? Y cuando Jesús vio al hombre en su camilla, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo se quedó así como, oye, pero nosotros lo trajimos para que lo sanara. Y los líderes religiosos decían, ¿por qué se atreve a decir que perdona pecados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Bueno, a través la otra herencia, otro pan que tenemos para disfrutar es el perdón de nuestros pecados. Otra bendición es que somos santificados, somos apartados para el servicio de Dios, somos consagrados para vivir nuestra vida agradando a aquel que nos ha redimido. Somos justificados, es decir, ya no hay ninguna condenación, ya no hay ni un delito, ya no vamos a sufrir el castigo eterno. Efesios 1, del 4 al 7, lo menciona, ¿verdad? La redención, la santificación, el perdón. Esa es parte de la herencia. Eso lo hemos aprendido en las 5 confesiones de la sangre de Jesús. Y eso, recuerden, eso es maravilloso. Cada una de esas confesiones, el perdón, la redención, la justificación, la santificación, todo eso es algo maravilloso, es algo invaluable, el regalo que hemos recibido. Por la sangre de Jesús ahora nosotros podemos tener la salvación, podemos tener liberación, podemos tener sanidad, podemos tener prosperidad. Es una bendición integral que toca cada esfera de nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Es un paquete maravilloso de bendición que abarca todas las áreas de nuestra vida. Ese pan que dice Cristo que le corresponde a los hijos es todas esas bendiciones, todas esas promesas cumplidas que Cristo hizo posible a través de su sangre. Por tal manera, como hijos de Dios, ahora que somos hijos, que somos pueblo de Dios, somos llamados a vivir libres de la maldición y poder disfrutar el pacto de bendición que Dios le prometió a Abraham en Génesis 12. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo del 7 al 9. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones.
Ahora versículo 13 y 14. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Porque dice, todas las bendiciones, todo el paquete integral de bendiciones que yo hice con Abraham y con sus descendientes, dice, ahora es posible que ustedes lo disfruten. Porque Cristo cargó la maldición, Cristo pagó con su sangre la maldición por nuestros pecados. Dice, y ahora tú y yo tenemos acceso, tú y yo tenemos derechos a la sanidad, al perdón, a la salvación, a la liberación, a la prosperidad, a la paz, al gozo. Bueno, por eso dice que es una herencia gloriosa, maravillosa. No, tú no tienes idea completa. Por eso Pablo dice, oro para que se abra su entendimiento, para que vean la riqueza de la herencia que han recibido. Dice, no se imaginan todo lo que Cristo les ha dado. No se imaginan las bendiciones inmensas que Dios ahora les da, les quiere dar, les quiere entregar por ser su hijo, por ser su pueblo. Así que podemos disfrutar la bendición ahora porque somos hijos de Dios. Somos herederos de esa promesa de bendición. Ese es el pan que Dios quiere darle a sus hijos. Y ahí viene la tercera pregunta, y esa pregunta ya es más de reflexión para nosotros. ¿Estás disfrutando el pan que te pertenece por ser hijo de Dios? Esa es una pregunta personal. ¿Estás disfrutando de la salvación, del perdón, de la sanidad, de la liberación, de la prosperidad, de la paz, de la alegría, del gozo? ¿Estás disfrutando de la gracia y el favor de Dios? Jesús sabía muy bien que los primeros beneficiarios del pan de Dios, de las bendiciones de Dios, eran los judíos. Él lo sabía. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, 5 y 6. A esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todas esas bendiciones que acabamos de describir, los primeros beneficiarios eran los hijos, era el pueblo de Israel. Y Jesús dice, no le digan todavía a los demás. Primero vamos a dar esa bendición, vamos a llevar esa buena noticia, esta inmensa bendición a todos los israelitas. Lamentablemente, como estudiamos, la gran mayoría de ellos endurecieron sus corazones y rechazaron a Jesús. No creyeron en Él. No estuvieron dispuestos a reconocerlo como su Salvador. Y como consecuencia de ese, solo un pequeño grupo, y como consecuencia de que ellos rechazaron, de que ellos no quisieron recibir la salvación, entonces Cristo, a través de su muerte en la cruz, abrió la bendición para todas las demás naciones, para todas las demás razas. Romanos capítulo 10, del 18 al 21, dice en la Nueva Versión Internacional, pero pregunta, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, hablando de Israel. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegaron hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Fíjese cómo está eso. Todo ese paquete de bendiciones maravillosas eran primeramente para los judíos.
Y ya vimos que ellos iban a recibir la bendición y ellos iban a hacer un testimonio para las naciones para que ellos vinieran a recibir, a conocer al Dios verdadero. Pero ellos rechazaron, la mayoría rechazaron. Y entonces dice Dios, bueno, ya que ustedes no quieren recibir mi bendición, mi pacto de bendición, ya que ustedes no quieren disfrutar de las promesas que yo le prometí a Abraham, entonces ahora voy a ofrecer eso, voy a abrir la salvación a todos. Ahora voy a formar un pueblo nuevo. Ese pueblo nuevo ya no es porque sea descendiente de Abraham en la carne, sino que sean descendientes de Abraham por la fe. Y formó un pueblo nuevo que ahora es, sea judío, sea gentil, pero que crea en Jesús, que tenga fe, que haya aceptado a Cristo, que haya tomado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para su salvación y el perdón de sus pecados. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos disfrutando ese pan que ahora Dios nos da por ser sus hijos? Más específico, ¿estás experimentando su amor, su perdón, su justicia, su libertad, su redención, su sanidad o su prosperidad? Quiero que pienses en tu vida en este momento. Porque tristemente hay hijos de Dios que no están disfrutando. Hay hijos de Dios que viven con temor, que viven preocupados sobre qué va a pasar, cómo van a pagar sus deudas. Hay hijos de Dios que han aceptado que la enfermedad gobierne su vida. Hay hijos de Dios que viven en angustia, en depresión. Es lamentable. Y me viene a la mente un ejemplo, una historia de un hombre que vivió en Estados Unidos. Y ese hombre era un vagabundo. Él vivía en la calle. Él dormía en las banquetas. Ahí se cubría en las noches con periódico, cartón. Andaba todo mugroso, todo sucio porque no se bañaba. Comía en los botes, buscando comida en los botes de basura y siempre cargando un costal de cosas ahí viejas. Y ese era, ya la gente del barrio lo conocía, él andaba siempre ahí. A veces le daban una moneda, a veces le daban algo para comer. Y bueno, un día hubo mucho frío, hubo una nevada, porque hay lugares de Estados Unidos que nieva muy fuerte. Y ese hombre murió congelado, se murió de frío. Y al otro día lo encontraron muerto por el frío. Y entonces, pues algunas personas caritativas fueron para sepultarlo. Y cuando él siempre andaba con un abrigo largo que lo cubría. Y cuando le quitaron el abrigo, se dieron cuenta que adentro, en la parte de adentro del abrigo, había muchos fajos de billetes guardados. Así, él debajo de su abrigo tenía el dinero que a lo largo de los años le habían dado de caridad, y él lo guardaba, lo iba ahorrando, lo iba acumulando. Y ese hombre era rico, pero nunca lo disfrutó. Ese hombre tenía ahí adentro, debajo de su ropa, para vivir en una buena casa, para comer comida caliente, comida sabrosa, para dormir en una cama, para vivir limpio, aseado. Pero en vez de eso, él prefirió vivir ahí en la banqueta comiendo como un pordiosero. Y quizás te dé risa escuchar esto, pero hay hijos de Dios que son así. Son herederos, tienen a su alcance todas las bendiciones, todas las promesas que Cristo ahora les ofrece. Y sabe, no lo están disfrutando. Por eso Jesús se maravilló de esta mujer. Por eso, porque la mujer, su hija de ella estaba siendo atormentada por un demonio. Ella quería que su hija fuera liberada de ese espíritu malo. Y cuando Jesús le dice, es que Dios me mandó a liberar del Satanás primero a su pueblo. Primero voy a atender a su pueblo y después quizás te toque a ti. Y la mujer le dice, bueno, pero aunque sea las migajas que caiga de la mesa, aunque sea una gotita de tu gracia. Y Jesús se maravilló y dice,
por esa que dices, ve, tu hija ha sido liberada, ha sido sanada. Pero tristemente, muchos hijos de Dios no están disfrutando de esa herencia. Yo conozco gente que es cristiana y tiene problemas muy fuertes de economía, de familia, de salud, problemas emocionales. Y cuando yo quiero explicarles la promesa de bendición que Cristo le da, sí, pero es que mi caso es difícil, sí, pero es que el doctor dijo esto, sí, ya lo intenté, pero no pasa nada. O sea, yo veo gente que está desanimada, veo gente que como el pordiosero, ¿verdad? Que dentro de ellos está guardado toda la bendición y están viviendo una vida lamentable, una vida en desgracia, una vida triste. Es muy grave que siendo hijo de Dios nos conformemos con migajas. Es muy grave, ¿eh? Eso no es algo para aplaudir, eso no es algo para alegrarnos. Es muy grave delante de Dios que siendo su hijo, siendo heredero, pudiendo disfrutar de sus bendiciones, te conformes con migajas. Mire lo que dice la Biblia, es una advertencia muy fuerte que dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿Cuáles verdades? Pues de la herencia que tenemos, de las bendiciones que Cristo ha ganado. No sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido firme. O sea, esa promesa sigue vigente el día de hoy. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podremos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Dice, ¿cómo vamos a escapar que descuidamos esto? Mira, en el pasado quizás tú has recibido milagros de Dios. Tú has visto la provisión, tú has visto la sanidad, tú has visto la salvación, tú has visto la liberación, tú has visto el amor, has recibido el perdón de Dios. Pero en algún punto de tu vida puede ser que tú lo has descuidado y que ahora que tienes problemas ya no tienes la fe para apropiarte, ya no tienes la fe para creer en esas promesas, para recibir las bendiciones, como si eso fue algo del pasado, pero ahora no está funcionando en tu presente. Y eso, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esa salvación? ¿Cómo escaparemos si teniendo el alcance en la mano, la riqueza de la herencia que nos ha dado, no vamos a apropiarnos de ella? Lo que le pasó a la nación judía es una advertencia para nosotros ahora. Que ahora que tenemos disponibles las bendiciones que Cristo conquistó al derramar su sangre en la cruz, no nos apropiemos de ella por fe. Sería triste que ahora que lo tienes al alcance de tu mano, no lo disfrutes. Es tiempo de dejar la apatía espiritual, porque a veces dejamos que entre la apatía espiritual. A veces ya no tenemos el mismo ánimo, la misma fe, la misma determinación de antes. Es tiempo de dejar las dudas. Saca las dudas de tu cabeza. Es tiempo de renunciar a la incredulidad o a la tibieza espiritual. Hoy debes de determinarte a aceptar y a vivir que somos hijos de Dios. Somos herederos de la bendición prometida. Así que es tiempo de levantarnos en fe y apropiarnos de la herencia que Cristo conquistó a nuestro favor. Vamos a orar. Padre, queremos pedir perdón
porque muchas veces esa fe de nuestro primer amor se ha ido apagando. Y hemos perdido la pasión, el entusiasmo para creer, para recibir las bendiciones que Cristo ganó en la cruz por nosotros. Perdónanos si hemos sido apáticos. Perdónanos si nos hemos conformado con migajas. Perdónanos por descuidar una salvación tan grande. Y te pido, Dios Todopoderoso, que aumente nuestra fe, que nos dé revelación que somos hijos, que tú eres nuestro Padre, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver la inmensa herencia, la gran riqueza espiritual que Cristo ha puesto a nuestra disposición a través de su muerte en la cruz, y que podamos disfrutarlo, porque somos hijos y el pan es para los hijos. Gracias, Señor, por tu palabra, y que esa palabra sea viva en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Solo quiero dejarle unos anuncios para terminar. El primer anuncio, decirles que ya llegaron los libros de la Escuela Capacitación Destino. Ya están los libros. Necesitamos que todos los que se inscribieron, todos los que se anotaron para estudiar, es tiempo de hacerlo. Es tiempo, le invitamos. Ya están los libros disponibles, por favor. Ya vamos a empezar las clases domingos de 9 a 11 de la mañana. El segundo anuncio es para los alumnos de Universidad de la Vida. Recuerden que ese domingo tenemos clase y les esperamos a las 9:30 de la mañana acá en la iglesia. Y el tercer anuncio es para todos en general, para que nos acompañen a la Marcha por la Paz, que se va a celebrar este sábado 23 de julio a las 6 de la tarde en el Parque de la Novia del Mar. Ahí será la concentración. Se pide llevar una playera o en caso de la mujer, una blusa blanca o una banderita blanca o un globo blanco, algo blanco que simbolice la paz. Ahí nos veremos el sábado a las 6 de la tarde en el Parque de la Novia del Mar. Avanzaremos hasta la Plaza de la República y allá terminaremos con una jornada de oración. Vamos a orar por la paz de nuestra nación, por la paz de las naciones de la tierra. Le invitamos a participar con toda su familia. Será una marcha pacífica, será una marcha para pedirle a Dios que traiga paz sobre las naciones de la tierra. Tanta falta que hace la paz. Muy bien, y también les recuerdo estar preparando, tenemos esta semana y la siguiente, para preparar la fiesta que se llama Célula de Bendición, donde vamos a preparar una pesca milagrosa en la célula, vamos a preparar invitaciones, vamos a pedirle a alguien que prepare su testimonio para compartir y convivio y lanzar las invitaciones para nuestra célula de bendición, porque ya estamos próximos a tener nuestra fiesta de colores, donde vamos a invitar a todos nuestros amigos y vecinos a venir para escuchar la palabra, el evangelio de salvación. Así que es tiempo de ganar almas. Recuerden lo que dice la Biblia: el que gana almas es sabio. Dios le bendiga, cuídese mucho, le amamos y que la gracia y el favor de Dios le acompañe durante esa semana. Bendiciones.